Muy, pero muy buenos días. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Hoy nos acompaña Natis y su persona acá, su servidora. Qué alegría estar aquí en esta mañana. De verdad es una bendición estar en este su devocional de lluvias de gloria eterna. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Les invitamos también a que participen, a que inviten, a que envíen este link a todos sus familiares, sus amigos, a todos los que ustedes digan, no, esta persona necesita escuchar esta poderosa palabra. Así es, Liz. Muy buenos días, Liz. Muy Buenos buenos días. días a todos. En esta mañana, antes de iniciar nuestro devocional, queremos entregar esto delante de la presencia de Dios. Así que los invito ahí donde están. Si están en sus casas, si van saliendo de sus casas y igual nos pueden escuchar, por favor, tomen un minuto, así sea desde sus mentes y concéntrese un ratico en la presencia de Dios y entréguele esa palabra que usted va a escuchar hoy en su presencia y en sus manos. ¿Listo? Entonces, amado Señor, hoy te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de compartir un nuevo mensaje, Señor amado. Entregamos, Dios, la palabra que tenemos el día de hoy, Señor. Para cada persona que nos está escuchando, te pedimos que seas tú respaldándonos, que seas tú usándonos, Dios amado, y seas poniendo, Señor, a los oídos de esas personas que necesitan escuchar esta enseñanza, que sé que les vas a enseñar mucho, Dios, inquiétalas para que escuchen este devocional. Te pido que guardes su salir, que guardes su regresar a casa y que seas tú derramando mil y mil bendiciones sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, antes de empezar, Natis, queremos recordarles y invitarlos. Este domingo 16 tenemos un evento de familia especial, hermoso para todos los papás, para que puedan traer a todos los papitos, a los abuelitos, al tío que es papá, al primo que es papá, a todos los que son papás, para que los puedan traer este domingo 16. Así es, esperamos a todos los papitos y por supuesto a las mamás, a esas esposas que traigan a los papás de sus casas y los inviten porque va a estar espectacular. Además que no solo vamos a celebrar el Día del Padre, sino en general el Día de la Familia. Vamos a hacer un Así es. homenaje para el papá, pero también para todas las familias, así que papá, por favor, no se venga solo, también tráigase a su familia que aquí los estamos esperando. El día de hoy tenemos una enseñanza muy especial y está relacionada con la maternidad. Es un tema que quisimos hoy como mamás abordar con ustedes y queremos que todos, si ustedes no son mamás, las mujeres que nos están escuchando y no son mamás, igual quédense que algo van a aprender, estoy segura. Y si son papás, pues también, ¿cierto, Liz? Claro que sí. Pueden, para todos nos va a edificar. Así que para empezar con nuestro tema, pues vamos a contar algunas de esas experiencias que hemos tenido como mamás. Y que somos mamás, aunque nos veamos jóvenes, somos mamás. Si somos mamás, entonces vamos a compartir alguna de nuestras experiencias como mamás. Así es. Entonces, pues desde mi caso personal, que soy mi experiencia como mamá primeriza, porque hasta ahora tengo un hijo, no sé si Dios me va a dar más, pero por ahora tengo uno que todavía está pequeñito. Y pues algo particular que sucedió con mi embarazo es que ocurrió en temporada de pandemia. Tremendo. Entonces Una fecha difícil. fue una fecha bastante difícil, Liz. Justo fue en el pleno 2020 donde estaba todo el auge de la pandemia, entonces tuvimos que o tuve que ir al hospital, me acompañaron hasta la puerta del hospital ya al momento del parto y a partir de ahí no tuve contacto con mi familia. Yo estaba en el hospital sola con mi bebé y las demás mamitas, pero afuera no sabía qué estaba pasando porque no nos comunicábamos con mi familia y ellos, ya cuando salí fue que supe todo el sufrimiento que ellos tenían al saber qué había pasado, yo cómo estaba, si había nacido o no había nacido el bebé. Y yo siento que si bien fue mi primer bebé y uno tiene muchos nervios de que fuese esa primera experiencia de que qué va a pasar, del dolor, del proceso, sí, Uy, porque pues claro. es el primer momento, pero siento que a pesar de toda esa situación, Dios estaba ahí respaldándome y acompañándome, porque aún en medio de eso, en ningún momento me sentí sola, sino al contrario, me sentí respaldada. Y sí, a uno a veces cuando es mamá primeriza le pasa que
piensa en ese futuro, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya nazca? Primero, ¿qué pasa cuando nazca? ¿Qué pasa cuando tenga que empezarlo a alimentar, los pañales? ¿Será que puedo dormir? ¿No puedo dormir? Ese ¿Sí? proceso, Todo ese sí, uy, proceso. Y empieza uno a pensar en más allá, el colegio, o desde el jardín, el colegio, la universidad, y uno se empieza a imaginar un poco de cosas, pero pues sepamos que en Dios podemos tener paz y que cada día trae su propio afán, como lo dice la palabra, y poco a poco Dios nos va a dar la sabiduría y la guianza para avanzar en cada etapa de nuestros hijos. así es, Natis, tremendo. Yo, Natis, tengo dos bebecitas, dos bebecitas para mí todavía. Una tiene 8 y la otra tiene 6 añitos. Para mí la experiencia de ser mamá, primero, bueno, la planeación de uno de tener sus hijos, ¿no? La primera fue planeada, la segunda ya fue colada. Pero fue una experiencia muy bonita porque vemos cuando tenemos ya varios hijitos, vemos que cada uno es diferente, vemos que cada uno es un mundo diferente, uno es más inquieto, otro es más calladito, otro es más todoterreno. Entonces, sí vemos que los hijos de verdad, aunque salen de un solo vientre y vienen desde los dos papitos, son muy diferentes. Entonces mi experiencia fue muy bonita con mi esposo. Me recuerdo que cuando me saqué la primera ecografía, que era un punto, mi esposo se fue corriendo por todo el barrio a mostrar ese punto que tenía ahí. Pero sí, fue un regalo muy bonito y seguir, como dice Natis, de verdad que uno se enfrenta a muchas cosas cuando uno está embarazada, que será bien, tantos miedos, tantos sueños, tantas cosas, pero sabemos que la mano de Dios todo ha salido Todo bien para bien. y va a salir saliendo muy bien. Así es, Milis. Entonces, con estas experiencias de madres, para que ustedes comprueben que somos mamás y que ya tenemos experiencias de alguna manera, todavía Ujú. nos queda camino por recorrer, Bastante. bastante, sí, pero ahí vamos, ahí ya por lo menos empezamos. Entonces, vamos a continuar ahora con algo muy especial y es del top de las madres extraordinarias según la Biblia, para que vayamos aprendiendo esas características de esas mamás extraordinarias que Dios nos muestra en su palabra. Así es. Entonces vamos con el top número 5 y es la mamá de Moisés, una mamá sacrificial, una mamá que entregó a su hijo y lo protegió como pudo, porque sabemos que en ese tiempo estaban matando a todos los niños, pero ella renunció a su deseo y al llamarlo hijo. Y vemos que tras ese sacrificio que ella hizo, tras todo lo que ella hizo, se levantó un gran profeta para esa nación. Amén. Así es. Entonces vamos con el top número 4 y es Raquel, madre de Jacob y Esaú. Ella, esta madre Raquel, infundió confianza y valor. Ella peleó porque su hijo recibiera la bendición de Dios, que fuera bendecido como un hijo primogénito, que tuviera esa bendición de parte de su padre y ella peleó por esa bendición para su hijo. Así es, así como madres también nosotras tenemos que pelear por esa bendición, porque cada uno de nuestros hijos tiene un propósito grande y Así nosotros es. tenemos que pelear por ese Aunque propósito. no parezca, siempre creamos a Dios que nuestros Así, hijos tienen un propósito grande en Él. amén. Top número 3, Tres. la mamá de Samuel, el gran profeta. Ella se llamaba Ana. Y ella dedicó su hijo a Dios. Sabemos que Ana no podía tener hijos. Y ella clamó, hizo una oración grande y poderosa delante del Señor, derramó su corazón y Dios le concedió tener un hijito y lo llamó Samuel y cumplió la promesa. Después de destetarlo, ella fue y lo entregó al templo, al servicio de Dios. Y nosotros tenemos que aprender eso de Ana, ¿no? A cumplir Entregar a sus nuestros promesas. hijos en las manos del Todopoderoso. Ujú. ¿Qué más manos más confiables sino las manos de Dios? Así es. Entregarlos a su servicio. Así es. Y que ella cumple esa promesa que le hace a Dios, ¿no? Ujú. Que ella dice, bueno, si me das un hijo, yo lo voy a entregar a tu servicio y ella cumple esa promesa. Entonces, ¿cuántas veces de pronto por sanidad o por una situación difícil que están presentando nuestros hijos, prometemos a Dios, Señor, ayúdalo, sánalo? Ujú.
cámbialo, no sé, y yo voy a hacer esto. O me comprometo a tal cosa, ¿sí? Nos comprometemos y prometemos a Dios cosas que de pronto después se nos olvida. Se nos olvida que prometimos a Dios y las promesas que le hacemos a Dios tenemos que tomarlas con seriedad porque Dios va a recompensar y va a ver ese amor con que nosotros realmente estamos entregando esa promesa. Así es. Y sería el top número. Seguimos con el top número 2 de dos madres llenas de fe. Así es. La abuela Loida y la madre Leonice de Timoteo. Ujú. Eunice de Timoteo, la abuela Eunice y su madre, que fueron quienes le dieron un ejemplo espectacular a Timoteo, donde le infundieron una fe genuina. Entonces acá vemos cómo la importancia de irle infundando una fe a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y que no solo fue desde la mamá, sino que la La abuela abuela también, quiere decir también que como, participó. exacto, Ujú. como abuelas también, en nuestras siguientes generaciones también podemos sembrar algo especial en nuestra descendencia. Y lo más importante que ellas nos enseñan acá es esa fe genuina, inquebrantable, que realmente desde lo profundo de su corazón tengan esa fe y esa confianza en Dios y no en lo que dice el mundo. Así es. Y por último, top número 5, una madre ejemplar, una mujer privilegiada, elegida entre todas las mujeres, la madre de Jesús, María. Una Así es. mujer valiente, una mujer llena de fe, porque sabemos que en esa época, Natis, una mujer que quedaba embarazada sin casarse era una mujer que iba fijo a la muerte, Ujú. porque iba a ser apedreada, pero ella fue elegida por grandes cosas, no solo porque era valiente, sino porque era una mujer idónea, una Exacto. mujer que íntegra, Y por, además que iba a aceptar ese propósito de Dios, ¿no? así es, iba a aceptar ese propósito de Dios. Cada una de nosotras somos elegidas, ¿sí? Nosotras, cada una de nosotras somos elegidas para ser mamás. Debemos aprender de María a ser valientes y llenas de fe. Así es. María Así quedó es. en el top número 1 porque es la mujer o esa madre más ejemplar que todos recordamos mucho porque dio vida a nuestro Salvador. Y fue valiente, como lo dice Liz, fue guerrera. Y nosotros a veces, quizás para muchas mamás, sus hijos no fueron deseados. Para ese Así es. momento María tampoco deseaba, era algo que ya no esperaba, No lo fue esperaba, tomado así por es. sorpresa. Dios le dijo que la había elegido para poner un bebé en su vientre y es algo que ella no esperaba. Aún así asumió el reto, le dijo al Señor, acepto este reto y lo asumió de la mejor manera. Entonces, nosotras también debemos asumirlo, comprometernos y confiar en Dios, que si Dios nos dio la posibilidad de ser madres, Él nos va a acompañar en el proceso. No Así es. importa lo difícil que sea. Y continuando con esto, hay un versículo clave que nos habla de una característica principal que debemos reunir todas las mamás. Así Sí es. o sí, que es importante que todas las mamás reunamos esta característica y está en Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿cuántas mujeres sabemos sabias allá en la casa? Y si decimos, no, pero es que yo a veces la embarro, no crea que Dios nos da sabiduría porque es que nosotras necesitamos actuar con sabiduría y con prudencia porque en nuestras actitudes, en nuestras Así. palabras hacia los hijos, podemos o O construirlos o destruirlos. destruirlos. Así Entonces, es. ¿cómo vamos a edificar a nuestros hijos? ¿Sí? Con sabiduría o vamos a destruirlos imprudentemente. Teniendo en cuenta lo de construir la casa, Ujú. hay una parte de la palabra que es muy precisa y habla sobre dos fundamentos: construir la casa sobre la roca o construir la casa sobre la arena. Y está en Exacto. Lucas 6:46-49. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos que la roca significa en la palabra que es una persona estable, sólida, firme a la palabra de Dios. Cuando nosotras como mamás, como esposas, construimos nuestra casa, edificamos nuestros hijos, edificamos nuestro matrimonio, en esa roca, dice acá, que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Pero quienes edifican su casa sobre esa arena, sobre ese lugar donde no está segura su casa, dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que hizo y edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tremendo la importancia de nosotras como mujeres ser esas edificadoras de su casa, ¿sí? Pero esas edificadoras que sabemos que las estamos construyendo en la roca, que es la roca de Dios, es Cristo. Y la arena dice que es algo que dice que trae consecuencias, que aquel que la edifica es una ruina segura, dice la palabra. Entonces, en Salmos 127 dice, uno dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si nosotros no hacemos equipo con Dios, si no hacemos equipo con su palabra, si no hacemos equipo familia unidos con Cristo, edificar la casa va a ser en vano, porque va a ser edificada sobre un terreno que no va a estar fuerte, que va a haber cualquier problema y se van a separar, los niños van a estar tristes, mejor dicho, va a haber una ruina total. Así es, Miles. Entonces, vamos a contarles que aparte de estos consejitos que ya vimos, ¿sí? De ser sabios, de edificar la casa sobre la roca, de tener claro que lo más importante es la palabra de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas para que nos llene de sabiduría y nos fortalezca. También en la palabra de Dios hay algunas claves para cómo criar a nuestros hijos. Sabemos que afuera también encontramos diferentes herramientas o diferentes tipos de crianza que nos muestran cómo es la mejor manera de educar a nuestros hijos, cómo es la mejor manera de criar, pero resulta que en su palabra también encontramos herramientas que Dios nos da. Así es. Y la primera herramienta está en Deuteronomios 6, del 6 a 7. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que lo primero que nosotros debemos formar en nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos es la palabra de Dios. Que no se nos olvide todos los días, todo el tiempo, cada vez que podamos estarles sembrando constantemente, enseñando la palabra de Dios, porque lo que sembremos cuando estén pequeñitos, desde que están pequeñitos, eso va a ir creciendo con ellos y los va a fortalecer a medida que vayan creciendo. Pero si sus hijos están grandes, no quiere decir que tampoco se las pueden enseñar todo el tiempo a medida que vayan creciendo. Y si no lo hicieron cuando pequeños, pero lo pueden hacer ahora, todavía siempre hay tiempo de enseñarle a Nunca es nuestros hijos. tarde. Exacto. Nunca es tarde para la salvación. Hay otro que dice, criarlos con disciplina, pero también con respeto. En Efesios 6:4 nos dice que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación y amonestación del Señor. Dice que una disciplina también amorosa, no una disciplina con irrespeto. Muchas veces pensamos que cuando le hablo a mi hijo feo lo estoy disciplinando, pero ¿cómo le hablas verdaderamente a tu hijo? ¿Será que le dices palabras que dañan su autoestima o le dices palabras que verdaderamente lo corrigen por una acción, ¿sí? Lo corrigen por un pecado. Y muchas veces pasamos a ofender, a irrespetar y no a disciplinar. Exactamente, entonces tenemos que tener en cuenta estos consejitos. Hay uno más que les queremos contar, tenemos dos consejos más y el siguiente está en Salmo 78 del 5 al 6. Dice que él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir que, como nos enseñaba la abuela y la madre de Timoteo, la mejor manera de educar a nuestros hijos es que esto pase de generación en generación, que nosotros la mejor herencia y el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Hoy en día muchas mamás o muchas mujeres, perdón, no quieren tener hijos o piensan, muchas jóvenes dicen,
no quiero tener hijos porque es que este mundo como está, ¿para qué traer hijos a que se destruyan en este mundo? Porque vemos que la sociedad está en un caos tremendo, vemos todos los problemas que hay a nivel social y decimos, no, ¿para qué? Ujú. Cuando Dios nos ha enviado y nuestra mejor herencia, lo que mejor podemos hacer para cambiar la sociedad es que a través de nuestros hijos vamos transformando las generaciones para que ellos sean unos niños que vengan a transformar la sociedad, a cambiarla, que no sean destruidos por el Así enemigo, es. que no sean derrotados por lo que hay afuera, sino al contrario, sean fortalecidos y salgan a edificar la sociedad y salgan afuera a destruir al enemigo que nos está atacando. Así es, Natis, porque muchas veces llegan a los colegios y si no están edificados sobre esa roca, Ujú. fácilmente son influenciados. Que ellos sean influencia para el mundo y no el mundo para ellos. El último es, dice que corregir, el que dice la palabra de Dios, que Dios ama al que corrige. Y dice acá el versículo Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También saber la hora, el momento y el lugar adecuado donde corregirlo. Así es. Porque yo he visto a papitos y mamitas que corrigen a los niños estando en público, ¿sí? Ya cuando hay mucho público. Y obviamente uno tiene que hablarles, pero no pegarles ni castigarles delante de la gente, porque eso baja su autoestima, ¿sí? Entonces tener cuidado con eso, recordemos el respeto ante todo para disciplinarlos. Así es, tenemos que ser prudentes en la manera que nosotros corregimos a nuestros hijos, porque si les amamos, pues también lo vamos a hacer con respeto, con amor y tomar decisiones con nuestra pareja o si somos madres solteras, tomar las decisiones de cómo los vamos a corregir, como que tomar la decisión. Si yo voy a disciplinar a mi hijo de pronto con la correa que a veces lo usan porque hay muchos estigmas frente a los golpes, hay unos que deciden Así es. hacerlo, otros que no deciden hacerlo y eso es completamente respetable, pero si lo Ujú. hacemos debemos hacerlo con amor y de respeto, no desde el maltrato, no desde la violencia, sino siempre pensando que nosotros estamos edificando una persona y que va a ser el reflejo de nosotros más adelante. Decía mi esposo que cuando ellos se portaban mal en público, el papá solo les hacía y ellos No, ya sabían que era la corrección en la casa. exacto. Entonces, corregirlos desde el amor, pero también corregir sus pecados, porque hay cosas que uno debe corregir cuando es pecado. El niño debe saber qué es pecado y por qué es pecado, Ujú. ¿sí? Y por qué no lo debe hacer. Es importante aclarar eso, porque a veces como papitos nosotros no aclaramos por qué no, sino simplemente decimos, esto no se hace y punto y ya. Pero es bueno decirle a los niños, ¿por qué no lo debo hacer? Es Así es verdad. Dios con nosotros. Dios nos dijo, ¿por qué no lo debes hacer? Aquí está la palabra de Dios. Así es. Y recordemos que si nosotros formamos a nuestros hijos ahorita, nuestros hijos formarán a sus hijos también bajo el temor de Dios. Y esto no solo es que nosotras como abuelas lo vamos a trascender, sino que al ya sembrarlo en nuestros hijos, sabemos que las generaciones siguientes también, si lo formamos también en nuestros hijos, ellos lo van a formar en sus hijos y ellos a los nietos y a sus siguientes hijos y así de generación en generación. Pero antes de finalizar esta enseñanza, queremos decirles a todas las mamás y recordarles que sí, tenemos varias herramientas afuera y bajo la palabra de Dios, pero aún así podemos fallar. No somos mamás perfectas. Ujú. Estamos expuestas a equivocarnos, a cometer errores y no quiere decir que eso está mal, porque sí, estamos aprendiendo. No nacimos con un manual de que, bueno, si su hijo hace esto, entonces usted responde de esta manera. Si él actúa así, entonces usted va a responderle así. No, no es tan específico. Fuera eso lo que decía Liz en su experiencia. Cada hijo es distinto. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo. No somos perfectas, pero con ayuda de Dios vamos a ir trabajando todos los días por hacer nuestro trabajo de la mejor manera. No es darnos látigo y decir, ay, me equivoqué, la embarré, porque a veces sufrimos cuando la embarramos, pero no, todo el tiempo estamos expuestos a fallar. Vamos a trabajar para esforzarnos y hacerlos mejor, pero si fallamos, pues entreguemos esas fallas delante de Dios para que Dios nos dé la sabiduría de cada vez actuar de las mejores maneras. Así es, Natis, de verdad que, como dice ella, no somos madres perfectas, pero tenemos varias herramientas. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hallamos sabiduría. Miremos a quién pedimos consejo también, ¿no? Porque
Si yo veo que mi mami fue una buena mamá, pues también mi mami me puede dar buenos consejos, la palabra de Dios. Y siempre, siempre saber que si tenemos alguna situación con nuestros hijos, llevarlos a los pies de Cristo, ¿sí? En oración, llevar ese hijo a oración, entregárselo en las manos del Señor, que Él también es nuestro Padre y Él nos corrige con un amor genuino. Amén. Entonces, vamos a orar por esta palabra, Natis, vamos a darle gracias a Dios porque hoy aprendimos muchas cosas muy especiales, pero también tenemos que ponerla en práctica. Así es, entonces la mejor manera de poner en práctica todo es cerrar esto en oración, pedirle a Dios que nos ayude a guardar todos estos consejitos que pudimos en poco tiempo. Ojalá que les haya sido muy útiles los que pudimos compartirles, que ojalá tomen nota las mamitas y oremos, les invito a que oremos, en que entreguemos nuestros hijos en las manos de Dios y descansemos en Él, en que el primer padre y responsable de nuestros hijos es Dios y mejor que Él nadie los puede cuidar y nadie los puede guiar. Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por esto que nos has permitido compartir. Hoy oramos, Dios del cielo, por cada madre, por cada padre que nos está escuchando, Señor, que se preocupan por guiar a sus hijos de la manera correcta, Señor, que a veces no saben cómo hacerlo. Te pedimos que les fortalezcas, que estas herramientas, Señor, contribuyan, Señor, a que ellos mejoren su educación en casa, Dios del cielo, pero que sobre todo, Señor, tengan claro que si tu presencia está allí en cada hogar, en cada familia, tú, Señor, les das la sabiduría y les edificas, Señor, para que cada día, Señor, podamos fortalecer cada debilidad, mejorar cada error y transformar nuestras generaciones venideras, Señor. Bendecimos a los niños, Señor, de nuestra nación y declaramos, Señor, que son niños fortalecidos en tu palabra, Dios del cielo, que vienen a este mundo a transformar la sociedad, a transformar las siguientes generaciones, Dios del cielo. Declaramos en el nombre de Jesús tu bendición y que todo ataque del enemigo que está sobre la niñez hoy en día, Señor, es destruido en el nombre de Jesús, porque los niños te pertenecen a ti, Señor, y los cubrimos con tu sangre. Declaramos tu bendición sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden una vez más, este domingo 16 de junio tenemos el Día del Padre y la celebración del Día de la Familia, así que los esperamos. Y hoy, Liz, también una invitación muy especial. Hoy también 7 de la noche y obviamente nuestros cultos del Día del Padre, 7:30 de la mañana, 9:30 de la mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hola, ¿necesitas algún consejo, una mano amiga o simplemente hablar con alguien? Queremos hablar contigo. Sabemos que de la mano de Dios encontraremos respuestas para tu situación. Comunícate con nosotros a los números que aparecen en pantalla o puedes hablar con uno de nuestros colaboradores para ampliar más la información. Tú eres importante para nosotros. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.